Este martes queremos también abordar la situación del campo andaluz, y para ello está con nosotros Miguel López, que es el secretario general de COAG Andalucía. Miguel, buenos días. Buenos días. Bueno, ayer estábamos anunciando que comenzaban ya a recibir las ayudas adelantadas de la PAC, es así, ¿no? Sí, bueno, ya está puesto el mecanismo en marcha. Hace falta recibirla, que eso hasta que no llega al banco normalmente no se sabe, ¿no? Pero sí, el anuncio está. De todas formas, bueno, el tema de la PAC no es un tema que venga a resolver el problema que tenemos. Tenemos un problema, yo diría que muy grave. Estamos sufriendo unos cambios muy bruscos en cuanto a todo el marco reglamentario de la propia reforma de la PAC, que ya no es solo ese discurso o ese falso discurso del medio ambiente, que esto es falso, porque estamos en una posición de hipocresía permanente. Es decir, no podemos estar hablando aquí de medio ambiente en Europa y traernos los melones del Perú, ¿me explico? Y montarlos en un barco y hacer no sé cuántas millas, soltando. La huella de carbono no se mira, es decir, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Lo que ocurre aquí realmente en el patio de casa. Yo creo que esto tiene que ser mucho más amplio. Miguel, perdona, ha dicho que no viene a solventar el problema del campo andaluz, estas ayudas de forma inmediata. La COAG está reclamando al Ministerio de Luis Planas, está reclamando por un lado el IVA reducido al 10% en el regadío y también la contratación de la doble potencia. Esto es una reivindicación que viene de lejos, ¿no? Y ojalá tuviéramos agua, que hay que también hablar en este contexto. Mira, el problema del IVA es que se nos está aplicando un 21% y esto lleva un carácter finalista a las comunidades de regantes, son corporaciones de derecho público y por tanto ese IVA nosotros no lo podemos compensar a la hora de hacer la declaración, por lo tanto es una barbaridad. Con el incremento que ha habido del 200% en los costes energéticos, fundamentalmente la luz, pues evidentemente esto hace que la factura se multiplica por 3 y esto para una economía donde tú no puedes aplicar a la venta de tus productos el incremento de costes que estás teniendo, si tienes un 340, por ejemplo, los fertilizantes, en el caso de la urea, que es el nitrato más utilizado, un 340 de una campaña a otra, y resulta de que esto parecía que después de lo de Ucrania, pues por ejemplo los cereales se iban a disparar, y sin embargo está en una situación más o menos de solapamiento. ¿Por qué? Porque ha habido una efectivamente, se ha frenado, por así decirlo, ¿no? El proceso de productivo. Es decir, hay que decir que el otro día anunciaba Mercadona que no tenía leche suficiente para su marca Hacendado, que es una marca blanca, como todo el mundo sabemos, de Mercadona. ¿Esto qué quiere decir? Que hace 2 años llevábamos razón, que decíamos que las vacas no se pueden maltratar de esta manera. Se ha empezado a sacrificar ganado, desgraciadamente, porque ningún ganadero quiere sacrificar a ningún ganado, porque no se podía sostener el coste de la alimentación, para pagar débito, para tal. Ahora no tenemos producción suficiente, es que es lógico. Pero esto es un síntoma muy preocupante. Esto es muy preocupante. No Sabéis que lo hemos alertado 40 veces, es decir, estamos desmantelando el tejido productivo y estamos hablando de alimentos. Esto no es una broma. Esto no se echa a funcionar de la noche a la mañana. Esto hace falta otra vez iniciar el proceso con una novilla, en fin, el tiempo normal que hace falta para recuperar. Pues Miguel, ahí voy yo ahora mismo porque te estoy oyendo hablar. Por cierto, compañeros, podéis preguntarle, Fernando, Charo y Cristina, a Miguel, después de preguntarle esta apreciación que le quiero hacer. Oyéndote hablar, estamos empezando la campaña de invierno. ¿Qué previsiones hay? Pues previsiones ahora mismo prácticamente, mira, yo no quiero ni pensar que no vaya a llover suficiente, ¿vale? Después de cada periodo cíclico de sequía estamos acostumbrados a prácticamente lluvias torrenciales, que se recuperen los embalses, y Dios quiera que esto sea así, y Dios quiera que podamos funcionar con una cierta normalidad, porque tenemos una auténtica ruina en el campo, la verdad. Nosotros nos dedicamos a producir y vivimos de la producción. Si no hay posibilidades ni en el secano ni en el regadío de poder salir adelante, esto es una barbaridad. Y después hay que tener en cuenta que nosotros estamos en una zona donde el nivel de inversión es muy elevado con respecto a otras zonas agrarias, es decir, que tenemos fuertes inversiones, sobre todo en las zonas de regadío, con los procesos de modernización y los procesos de modernización en todo el sector, en términos generales, porque ha habido que mecanizarse o supermecanizarse para poder aguantar, esto es así, redimensionar explotaciones. Pero claro, estamos viendo
que esto se nos va de las manos. Esta es mi preocupación. Mi preocupación es que el modelo social y profesional mayoritario en Europa, que es el que tiene capacidad para sostener una alimentación en un marco de seguridad alimentaria y de soberanía, que es imprescindible para el futuro del conjunto de la población, estamos hablando de alimentación, se lo estamos entregando a los mercados financieros y a los fondos de inversión, que nos están llegando y nos están copando. Tanto en esto como en las inversiones, por ejemplo, en fotovoltaicas, etcétera, que estamos viendo que son capitales que vienen de fuera y que se van a llevar el valor añadido, aprovechando los bienes públicos de Andalucía y de España, ¿vale? Entonces, esto a mí personalmente me preocupa, porque veréis, hemos pasado una pandemia, no había mascarilla. Estamos viendo que cuantito jugamos con un sector, pues tenemos dificultades, ya lo están anunciando la distribución. Pues sencillamente habría que actuar de otra manera, esto hay que ordenarlo. Es decir, esto de lanzar la agricultura al libre mercado, que ya se aprobó en Lisboa, y cargarse el principio de preferencia comunitaria y dejar Europa desprotegida de una alimentación garantizada, que fue el origen de la política agraria comunitaria, yo me parece que ya deberíamos haber aprendido. Vemos a Cristina sintiendo. Cristina, ¿quieres decir algo? Sí, completamente de acuerdo, porque yo creo que si lo que han puesto las crisis, las dos crisis consecutivas que hemos tenido, que es la de la pandemia y la de la crisis de Ucrania, es la fuerte dependencia que tiene Europa del exterior. Durante la pandemia no había mascarillas, no había EPIs, no había respiradores, dependíamos de mercados extranjeros, que aquello se convirtió en una especie de mercado persa, los barcos se desviaban una vez que se habían pagado, y esta crisis también ha puesto de manifiesto la dependencia enorme energética. Ya solo faltaría que tuviéramos además una dependencia alimentaria. Yo, al hilo de la pregunta que te han formulado, quería saber, ¿hay riesgo, Miguel, de que este invierno tengamos carencia de algún producto? Igual que ha pasado con el tema de la leche. Mira, yo, si llueve, y Dios lo quiera, lo he dicho antes, pienso que no. Vamos a tener dificultades. Pero ¿y si no llueve? Claro. Eso es, si no llueve, pues mira, vamos a tener algunas escasez, porque evidentemente los cereales tienen que funcionar con agua, es decir, es que esto es así, no hay otra. Y es verdad que aquí se está desmantelando mucho tejido productivo. Voy a poner otro ejemplo, está ocurriendo con los naranjos, porque estamos haciendo importaciones masivas de Sudáfrica, dicho sea de paso, con insecticidas que están prohibidos en la Unión Europea, como el clorpirifos, que provoca cáncer de mama, y sin embargo, pues aquí no pasa nada, parece que todo está justificado frente al comercio. Y a mí, de hecho, algunos productores que también comercializan, lo que me trasladan es decir, mira, yo no voy a seguir con los naranjos, me voy a dedicar a comercializar la que viene de Sudáfrica porque le gano mucho más dinero, y yo no puedo aguantar esta situación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que un mínimo tendríamos que garantizar, hay que ordenar los mercados a nivel interno. El tema de las importaciones, yo reconozco que hay que tener relaciones, evidentemente, con el exterior, cómo no. Pero lo que quiero decir es que esto tiene que ser de una forma ordenada, controlada, y que tiene que haber un mínimo, tiene que haber un marco de soberanía alimentaria que no ponga nunca en peligro la alimentación. Mira, los que venimos de otra época ya... Hemos visto que había veces que no había fruta o que te comían la fruta del tiempo, ahora le toca la breva, mañana le toca al melocotón o pasado le toca al melón o la sandía, ¿no? Pero ahora ya lo tenemos todo el año, ¿verdad? Ya está ¿Ahora todo qué el es año. la temporada? ¿Qué está de temporada ahora mismo la fruta? ¿Cómo? ¿Ahora qué hay de temporada? Bueno, ahora las mismo? naranjas, ¿no? La naranja, por La ejemplo, naranja. sí. Riquísima. Y el chirimoyo. Y el chirimoyo, en fin, la tenemos chirimoya. muchas Chirimoya cosas. también. Afortunadamente, gracias a Dios, en Andalucía tenemos una diversidad climática que es tremenda, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir, con esto termino, ¿no? Sí. Hay que establecer un mínimo y hay que exigirle a las instituciones y a los políticos que se paren una vez, que dejen ya los discursos demagógicos de tú más y yo más, y intentemos por todos los medios de planificar para que al menos no tengamos un problema de seguridad alimentaria. Porque vamos a tener que cambiar los olivos por pistachos. Bueno, no, yo Ya se pienso está que no, haciendo, entre otras cosas, porque mira, el pistacho necesita unos niveles de frío en determinadas épocas. Y una que pistacha, aquí creo, ¿no? lo Un tenemos. pistacho necesita una pistacha, me parece a mí, para... Y tarda mucho en dar rentabilidad el pistacho, ¿no? Desde No, que aquí lo que no lo podemos convertir todo es tampoco en olivar, porque a esto están viniendo los fondos de inversión, transformando 7, 8.000, 10.000 hectáreas para hacer aceite. Y claro, esto está muy bien, ¿verdad? Pero eso no da empleo después, suficiente. Ni se garantiza que la economía que eso genera se vaya a quedar aquí. Entonces yo digo que con lo que tengamos tenemos que fabricarnos el proceso para mantener el empleo, fijar los recursos económicos al medio rural y al conjunto de la población y evidentemente garantizarnos una gestión del territorio que sea sostenible.
Claro. Si es que es sencillo, no es tan Quería difícil. preguntar brevemente si el ministro de Agricultura, el ministro Planas, apoya vuestras reivindicaciones en el sentido de que se baje el IVA del 21% y la doble tarifa eléctrica. Y por otra parte, las organizaciones agrarias andaluzas han denunciado que el reparto interno de la PAC en España os perjudica porque no tiene en cuenta el esfuerzo de sostenibilidad que ya han hecho los agricultores andaluces y que ahora habría que pagar. Si esto es así, ¿por qué? Mira, por una sencilla razón. En primer lugar, los recursos se han desconectado de la producción y se han desconectado de las explotaciones. Es decir, el hecho de que tú hagas una distribución en base al ingreso que tú recibas por una hectárea no tiene ningún sentido si no tienes en cuenta la renta. Hay explotaciones muy dimensionadas y explotaciones muy pequeñas. Hay sectores que tienen unos recursos más altos porque todo eso se ha ido configurando en base a sectores, de una manera vertical desde Bruselas. Ha habido reuniones para remolacha, para algodón, para cítricos, para no sé qué, todas individuales y todas con un esquema, podríamos decir, organizativo diferente y con unos apoyos diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú quieres tratar un plano horizontal ahora, pues tú lo que haces es cargarte todo. Es decir, es como hacer unos cimientos. Hay desigualdad. Y cuando vas por la mitad del edificio intentas de modificar la estructura, pues entonces al final esto tiende a destruir. Pero esto está hecho intencionadamente. Esto junto con las importaciones, junto con la situación económica contraria, pues lo que va a provocar es un proceso de reconversión frente al modelo profesional, que es el que básicamente está aquí. Miguel, y por el tema del IVA también. Es que Sí. tenemos